Extracción sólido-líquido. Con la extracción sólido-líquido se pueden extraer componentes solubles de sólidos con ayuda de un disolvente. Los campos de aplicación de esta operación básica son, por ejemplo, la obtención de aceite de frutos oleaginosos o la lixiviación de minerales. Un ejemplo de la vida cotidiana es la preparación de la infusión de café. En este proceso, la sustancia aromática del café, o sea el soluto, se extrae con agua, que sería el disolvente, del café molido, que sería el material de extracción formado por la fase portadora sólida y el soluto. En el caso ideal, se obtiene la infusión de café, que sería el disolvente con la sustancia aromática disuelta, y en el filtro en la cafetera queda únicamente el café molido totalmente lixiviado, que sería la fase portadora sólida. En la práctica, al término de la extracción, la fase portadora sólida siempre contendrá todavía una parte del soluto en el sólido. Además, una parte del disolvente permanecerá también ligada de forma absorbato a la fase portadora sólida. Esquema de la extracción. Antes de la extracción sería del lado izquierdo y después de la extracción sería del lado derecho. El punto número 1 sería el disolvente. El punto número 2 sería el material de extracción, que es la fase portadora sólida con soluto, y el número 3 sería el soluto. Del lado derecho, que sería la extracción, tenemos el número 4, que es la fase portadora sólida lixiviada, y el número 5, que es el disolvente con el soluto de transición en el disuelto. Extracción sólido-líquido. En diagrama rectangular, contacto sencillo. La siguiente figura representa el esquema de flujo para una etapa en contacto sencillo. Se trata de una operación discontinua que consiste en poner en contacto íntimo toda la alimentación con todo el disolvente a emplear, separando después la disolución formada en sólido inerte con la disolución retenida. Tenemos el triángulo rectángulo donde en los vértices se representan los componentes puros, reservándose el ángulo recto para el sólido inerte. En el sentido de las agujas del reloj, el disolvente líquido y el soluto sólido. El punto de alimentación F se encuentra con X0 con respecto al soluto y X0 con respecto al disolvente. El punto de disolvente se encontrará con XS y Y0 con respecto al disolvente. Se traza una recta con los dos puntos, que también se le conoce como línea de operación. Por aplicación de balance de materia, resulta que la alimentación más el disolvente es igual a la mezcla, que a su vez es igual al extracto más el refinado. Haciendo un balance por componentes y aplicando ciertos despejes, obtenemos XM con respecto al disolvente y XM con respecto al soluto, que nos permitirá encontrar el punto de mezcla que se encuentra en la línea de operación. Para el punto XD necesitaremos esta fórmula, que es igual a K sobre K más 1, que este será el primer punto de la curva KG, que es la disolución retenida por unidad de sólido inerte. Trazando una recta que pasa por el inerte y por la mezcla, hasta llegar a la intersección con la hipotenusa, encontraremos E1, que a su vez es la composición Y1, resultando Y1 con respecto al soluto y Y1 con respecto al disolvente. R1
estará situada en la intersección de la recta inerte mezcla junto con la curva KG. Encontraremos R1 y su composición X1, resultando X1 con respecto al soluto y X1 con respecto al disolvente. Continuando con los tipos de contacto, vamos a hablar ahora de la corriente directa. Si la cantidad total de disolvente que se va a utilizar se subdivide en varias fracciones y el sólido es extraído sucesivamente con cada una de ellas, se habla de un contacto directo múltiple en corriente directa. Este método de extracción consiste en la repetición del proceso para una etapa en contacto sencillo. Para este método, el disolvente y la alimentación se ponen en contacto en cada una de las etapas, donde el sistema puede ser hasta de n etapas, como se aprecia en la siguiente figura. Las corrientes de disolvente y alimentación entran por el mismo lado, o sea, en la misma dirección, que serían estas, donde podemos ver que el refinado generado en la primera etapa es la alimentación de la segunda etapa y así sucesivamente, según el número de etapas. El extracto que sale de cada etapa, que sería este, es recuperado de tal manera que no entre a la etapa siguiente. Al final, el total del extracto y refinado son sometidos a una etapa de separación donde se les separa del disolvente y se obtiene el producto extraído y el producto refinado respectivamente. Podemos ver también que es agregado el disolvente nuevamente en cada etapa, como se muestra en la parte de abajo. En este método son aplicables las mismas ecuaciones trabajadas para el contacto sencillo. Para la primera etapa se llega a las siguientes expresiones por la aplicación de balances de materia, que sería esta, y así sucesivamente también para la segunda etapa. Continuando con los tipos de contacto, sigue el contacto múltiple en contracorriente. En él se obtiene una elevada recuperación del soluto y una disolución de elevada concentración, en el que la disolución formada se pone en contacto con el sólido original, mientras que el sólido ya casi agotado es el que se pone en contacto con el disolvente puro. En este tipo de extracción hay n número de etapas. El disolvente y la alimentación entran por lados opuestos del equipo, de tal manera que los flujos se encuentran, pero no se adiciona disolvente de nuevo en cada etapa. Es decir, la alimentación en la primera etapa está en contacto con el disolvente más concentrado en soluto y el refinado es la alimentación del siguiente plato, que es tratada con el extracto de la siguiente etapa. Esto se puede observar en la siguiente figura, donde aquí entraría el disolvente y aquí sería la alimentación. Este es un proceso en el que el disolvente se va enriqueciendo poco a poco y la alimentación se empobrece de igual manera utilizando una cantidad menor de disolvente que en los tipos de corriente directa. Este tipo de contacto se divide a su vez en tres diferentes métodos, el cual sería McCabe-Smith, que es para retención constante y concentraciones bajas, Robencroft, que sería para ambos tipos de retenciones, y Ponchartrain, que es para retención variable e de igual manera concentraciones bajas. Estos métodos serán explicados a continuación. Bueno, a continuación presentaré el método de McCabe-Smith.
Este método es para concentraciones bajas y es conveniente utilizarlo en este tipo. Y bueno, comenzamos. Ahora tenemos aquí nuestro diagrama, como podemos observar. En la primera parte nos dice que el flujo superior siempre va a ser constante desde la etapa N hasta la etapa 1. ¿Por qué? Bueno, ya que son contracorrientes, digamos que vamos a empezar a solucionar de aquí, de derecha a izquierda. En la parte 2, en el segundo paso, podemos decir que para solucionar este establecemos que la concentración de E1 va a ser igual a la concentración de R1. Esto siempre y cuando estemos hablando de una solución retenida. Y bueno, posteriormente establecemos que para calcular R1 va a ser fácil porque ya conocemos el flujo que sería nuestro E1. Por eso es que podremos calcular R1. Una vez calculado esto, podremos calcular nuestras demás variables que estemos buscando. Una vez calculada todas estas, buscaremos lo que son las siguientes, que sería YS, Y2S, XNS, X1S y YS. Y estas para que nos funcionan. Bueno, aquí podemos observar esta fórmula, la cual ya viene en el método de McCabe. La fórmula, como podemos ver, es n menos 1, que es igual al logaritmo de x1 menos y2 sobre xn menos ys sobre logaritmo de x1 menos yxn sobre y2 menos ys. Como podemos observar, son las que dije antes que tenemos que encontrar. Una vez encontrados estos valores, vamos a sustituir aquí nuestra fórmula y nos va a dar el valor que estamos buscando de n-1. Una vez encontrado el valor de n-1, vamos a despejar lo que sería nuestra n para así poder encontrar el número de etapas. Cabe resaltar que el número de etapas no nos puede quedar, por ejemplo, 3.6. Tendría que redondear a 4. No puede haber etapas medias de 3.6, 3.7, por ejemplo, así se redondea. Y bueno, este es un método netamente analítico, por lo que no se debe de utilizar, o no se utiliza lo que son gráficas, y por lo mismo de que es analítico tiende a ser muy exacto. Y bueno, espero haya quedado un poco explicado. De Ravenscroft, el cual involucra ambas retenciones, que son la constante y la variable. Como dato, tenemos que cuando la extracción y la retención que tenemos en esta parte llegan al equilibrio, sus concentraciones van a ser iguales. Para el triángulo vamos a trazar como primer lugar la curva de equilibrio con los datos de XS y XD que tenemos en las gráficas. Bueno, ahora la curva de equilibrio va a estar trazada aproximadamente de esta manera. Para continuar, se va a trazar la línea de operación que va a ser del disolvente al flujo. El disolvente vas a ocupar la cantidad que el problema te esté dando. Aproximadamente, supongamos que es de un 95%, se va a buscar en la línea de disolvente inerte con los datos y se va a intersectar con la hipotenusa. Supongamos que está por acá. El flujo lo vamos a tener con respecto al problema y se va a buscar en la línea de inerte soluto.
y está aproximadamente por aquí. Esta línea que vamos a trazar va a ser nuestra línea de operación. Para encontrar el punto de mezcla vamos a tener la siguiente fórmula que tenemos por la parte izquierda. Esa fórmula va a ser el flujo con la concentración del disolvente más el disolvente con la concentración del disolvente sobre el flujo más el disolvente. Ese punto de mezcla se va a trazar con respecto al disolvente, es decir, que la vamos a buscar en la línea de acá. Si fuera con respecto al soluto, tendríamos que buscarla por la parte de abajo. Para trazar el punto de mezcla, ocupando esa fórmula, se va a buscar en esta línea y de aquí vamos a buscarla aproximadamente que tope con la línea de operación, que es la que tenemos de este lado. Ahora, vamos a poner un punto de mezcla que supongamos va a estar aproximadamente por ahí. Aquí tenemos nuestro flujo que trazamos anteriormente y aquí el disolvente. Para encontrar Rn asterisco, que va a ser el número de etapas o el límite del número de etapas que nosotros vamos a encontrar, se utiliza la fórmula de soluto sobre soluto más inerte. Una condición que nos da este método es que Rn, que son las etapas que se van a marcar a continuación, deben de ser menor o igual a Rn asterisco. Rn asterisco se va a buscar en la línea de inerte soluto. Vamos a buscar el punto que nos dé el problema y de ahí vamos a subir hasta topar con la curva de equilibrio. Este sería Rn asterisco. Este es disolvente, este es flujo del punto de mezcla y este es Rn asterisco. Seguido de esto vamos a ubicar la extracción, que sería para nosotros E1. Se va a buscar a trazar una línea más bien de Rn asterisco que pase por el punto de mezcla hasta topar con nuestra hipotenusa. Este para nosotros va a ser la extracción número 1. Ahora, para trazar un punto que se llama punto P, tenemos que tener estos 4 valores. Para trazar el punto P, es una línea como primer lugar que pase del punto de disolvente por el punto de Rn asterisco y la vamos a alargar hasta el punto de abajo. Y la otra va a ser de extracción 1 por el flujo hasta cruzarse con la otra línea. Donde estas dos se crucen, vamos a tener el punto P, que nos va a servir como base para trazar el número de etapas siguientes. Este sería nuestro punto P. A continuación, para empezar a trazar nuestro número de etapas, vamos a tener que de la línea del inerte que nosotros tenemos acá, o mejor dicho, el punto de inerte, se va a trazar una línea que llegue al extracto número 1. Ahí, en ese punto, va a ser nuestra R1. Aquí podemos ver que se cruza con la curva de equilibrio. Este punto sería nuestro R1. Como mencionamos anteriormente, el punto P nos va a servir como base para trazar el número de etapas que va a tener nuestro equipo. Bueno, para empezar a trazar nuestra siguiente
E2, vamos a tener que del punto P va a subir hasta pasar por R1 y topar con la hipotenusa. Aquí aproximadamente sería E2. Se va a seguir haciendo lo mismo para determinar el número de etapas hasta EN etapas y hasta llegar a RN. Cabe mencionar de nuevo que RN no debe de pasar de RN asterisco. Como siguiente lugar se va a volver a trazar una línea del inerte hasta el extracto número 2 y donde tope con la curva de equilibrio va a ser R2. De igual manera vamos a tomar el punto P, subir por R2 y tener nuestra extracción número 3. Volvemos a hacer lo mismo, tomamos del inerte al extracto y donde cruce será nuestro R3. Ahora del punto P vamos a subir por RN y vamos a tener el 4. Y ahora del inerte vamos a pasar y donde choque sería nuestro R4. Este sería nuestro punto final del número de retenciones que va a tener, porque respecto a la condición R4 o RN, mejor dicho, no está pasando o es igual a RN asterisco. Entonces, nuestro método nos dice que el número de etapas finales que vamos a tener dentro de este equipo va, como ejemplo, van a ser 4 etapas. Y eso sería todo como el método de Ravenscroft.